Hola, bienvenido al vídeo número 3 en el que nos vamos a centrar en qué pasa cuando llega la gente a Europa y en concreto a España, nuestro país. Vamos a dar unas pinceladas generales sobre la acogida y la integración en España y en Europa. Vamos a comenzar por ver cuáles son las cifras de asilo. Las cifras de asilo en España son muy pequeñas. La mayoría de los refugiados están en otros países de Europa. El año pasado hubo un poco más de 15.000 solicitudes de asilo. Los principales países el año pasado fueron Venezuela, Siria y Ucrania. Junto a estas solicitudes hay muchos miles de expedientes en España que todavía no han sido resueltos. En teoría la ley dice que la solicitud debe resolverse en el plazo de 6 meses, pero esa no es la realidad. La lentitud es exasperante y muchas personas permanecen años a la espera de la resolución de su solicitud de asilo o protección internacional. En el año 2015 se han resuelto 10.500, todas las solicitudes que han recibido contestación. 2/3 de ellas han tenido una resolución favorable, que es que España reconoce que son personas con necesidades de protección y por lo tanto les otorga un permiso de residencia. Hay 1/3 que son resueltas negativamente. Esas personas deben abandonar nuestro país y pueden ser expulsadas forzosamente si no lo abandonan voluntariamente. La mayoría de los expedientes resueltos son de personas de nacionalidad siria. Nuestro sistema de protección es muy discriminatorio. Y de esos expedientes resueltos y de los 2/3, más del 90% de las solicitudes de protección se han concedido a personas de nacionalidad siria. Eso debe hacernos pensar en que hay personas que están huyendo de conflictos en África subsahariana y en América Central, sobre todo, que en España no encuentran protección. Son conflictos olvidados. Hay refugiados de muchos más países que Siria con necesidades de protección, pero sin embargo las resoluciones en España solo están siendo favorables para personas de nacionalidad siria. Por eso decimos que el conflicto que hay conflictos olvidados, conflictos invisibles. Junto a ello hay personas que permanecen años no porque se les resuelva negativamente, sino porque no se les resuelve. Es el caso, por ejemplo, de los refugiados de Ucrania o de Mali, en los cuales la administración española aplica el llamado criterio de prudencia y espera a ver cómo evoluciona el conflicto para tomar una decisión. Espera años y finalmente, cuando los conflictos evolucionan favorablemente, se les deniega protección a estas personas. Estas cifras tan pequeñitas de asilo lo que nos llevan es a la necesidad en España de ampliar foco. No podemos hablar solo de refugiados. En España tenemos que hablar de inmigración en situación de vulnerabilidad. En España hay muchísimas personas, el cauce de asilo y de refugio es muy estrecho y a las que miramos con gafas no de refugiados, sino con gafas de migraciones, aunque realmente hayan sido personas forzadas a salir de su país, que aquí no encuentran protección y por lo tanto su situación es la de migrante. En España hay 4,5 millones de personas extranjeras. Somos un país receptor, a pesar de las cifras bajas, de personas con la etiqueta de refugiados. Si esos 4,5 millones de personas extranjeras le sumamos personas nacionalizadas o segundas generaciones, ya el porcentaje de población extranjera es cerca de un 14%. Son cifras muy importantes, de las cifras más elevadas. Llevamos años acogiendo a personas extranjeras y de esa experiencia se podría aprender ahora en la acogida de las personas que están llegando. Muchas personas ven resuelta su solicitud de protección internacional de forma negativa o ni siquiera se les admite a trámite, no tienen la posibilidad ni de que pase a fase de estudio. Estas personas quedan en situación de migración irregular y por lo tanto deben abandonar el país. Si no lo hacen de forma voluntaria, pueden ser expulsados forzosamente. Para ello,
están los centros de internamiento de extranjeros. Son establecimientos donde se priva de libertad a personas que deben abandonar nuestro país durante un máximo de 60 días para ejecutar su expulsión de forma forzosa. Casi 7.000 personas pasan por los centros de internamiento de extranjeros cada año. Sin embargo, menos de la mitad son efectivamente expulsadas, lo cual muestra el alto grado de ineficacia de estos centros. Son un elemento, la detención, la privación de libertad de personas extranjeras simplemente por no tener papeles en regla, independientemente de cuáles sean sus circunstancias particulares. Es una política de detención que complementa las del control de fronteras. Si no, lo que se intenta es que no lleguen, y si llegan, que se vayan. Y es una realidad no solo española, es una realidad europea y es una realidad mundial. En España, sin embargo, como hemos dicho, solo el 41% de las personas salen de los centros de internamiento de extranjeros. El resto son expulsadas de forma express directamente desde comisarías de policía en un plazo máximo de 72 horas. Son personas a las que es muy difícil acudir a la tutela judicial. Son personas muy desprotegidas en estas expulsiones de ciudadanos que desaparecen de la noche a la mañana de nuestras calles. Las personas cuya solicitud de protección internacional es admitida a trámite tienen derecho a unas primeras ayudas o fase de acogida. Estas personas llegan por muy diversas vías. Refugiados no son solo los que hay en Grecia. Están llegando de Grecia y de Italia con cargo a las cuotas de reubicación. Llegan o bien directamente de Turquía, de Líbano, por la figura del reasentamiento de la que hablamos en el primer vídeo. Entran muchos a través de las fronteras de Ceuta y Melilla o vienen por otras vías, en barco, en aviones, y solicitan asilo en aeropuerto. Por lo tanto, hay muy diversas formas para llegar a España y solicitar protección internacional. Una vez que es admitida a trámite, van a un centro de acogida. Estos centros de acogida, donde pueden estar un máximo de 6 meses, están gestionados o bien por centros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ahora mismo hay 2 centros de acogida de refugiados públicos. Uno hay en Madrid, 4, en Madrid, en Valencia y en Sevilla. O bien por plazas gestionadas por organizaciones sociales, en centros propios de estas organizaciones, o bien en pisos pagados por ella. Algunas de las organizaciones que tradicionalmente se llevan dedicando muchos años a gestionar la primera acogida de estos refugiados son Cruz Roja, ACCEM, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y en los últimos años han entrado otras organizaciones debido al incremento en las llegadas. Durante esta primera fase, las personas tienen derecho a recibir estos apoyos. Ese apoyo residencial. Es fundamental el aprendizaje de la lengua española. Sin aprendizaje del idioma, la integración es muy difícil. Muchas de los solicitantes de protección necesitan apoyo psicológico. Son personas que han tenido que huir y llegan con traumas a veces muy importantes. La escolarización es cubierta por las comunidades autónomas, así como la atención sanitaria. Es necesario el apoyo escolar en los barrios. En muchos casos ayuda muchísimo a la integración de estos niños, el intervenir en la educación no formal desde las ONGs de los barrios donde ellos están ubicados. Muchas personas traen títulos para poder continuar sus estudios aquí, o bien para acceder a trabajos cualificados, necesitan homologarlos. El proceso de homologación dura muchísimos meses, es muy difícil y es un factor que dificulta la integración de muchas personas que traen, como digo, una cualificación, ¿no? Y luego los itinerarios de inserción laboral. Bien sabemos la situación de desempleo en España. Para encajar a estas personas y que puedan acceder al empleo y tener autonomía, una cosa trabajar en la integración es hacer itinerarios de inserción según los distintos perfiles. Hay muy diferentes perfiles de refugiados, pues adecuar los itinerarios a ellos. La atención jurídica son personas que
tienen una solicitud pendiente, que se están jugando el poder o no permanecer en España, el traer a sus familias una vez que se resuelve favorablemente, y las vicisitudes jurídicas hacen que el apoyo y el asesoramiento de abogados sea muy importante, y luego el acompañamiento social. Muchas de las personas que llegan lo que ayuda en nuestra experiencia, su integración, es no solo ser usuario de servicios, sino el conocer a personas españolas, el mezclarse, el conocer nuestra cultura, ese acompañamiento que es distinto a utilizar determinados servicios favorece mucho su integración. Y por último, ¿qué hacer para que funcione la integración? La integración, por muchas personas en Europa, es visto como un proceso en un único sentido. Eso es asimilación, y es preocupante el porcentaje de población europea que cada vez más dice que la gente que llega lo que tiene que hacer es asimilarse a nuestra cultura. La integración, sin embargo, es un esfuerzo en dos sentidos. Para que funcione requiere, por un lado, por supuesto, personas que se quieran integrar, que respeten los valores europeos, los principios de igualdad, de democracia, pero también requiere, sin lugar a dudas, una sociedad que quiera integrar. Es un esfuerzo, por lo tanto, en dos sentidos. Y por lo tanto, a veces, cuando la integración no funciona, tenemos que preguntarnos qué parte es la que ha fracasado. Si por parte de las personas que llegan o por parte de la sociedad de acogida. El ver la integración como un esfuerzo colectivo supone el contemplar la diversidad como una riqueza, como una oportunidad de crecimiento hacia una sociedad, es cierto que diferente, hacia una sociedad multicultural, hacia una sociedad que se abre hacia lo nuevo, ¿no? Eso, sin embargo, nos requiere abordar los miedos que hay en muchas personas, y obliga a fortalecer nuestras capacidades de sensibilización y de ayudar a construir un discurso público de incidencia política. Hay que abordarlo con miedos, hay que abordarlo con cifras, con información, romper prejuicios, facilitar oportunidades de encuentro. En segundo lugar, hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es ¿hasta cuándo eres migrante? Las sociedades hacia las que caminamos y las que en mucha medida somos ya, no son sociedades en las que podamos dividir entre españoles y personas extranjeras, sino lo que somos y lo que estamos llamados a ser de forma cada vez más intensa son sociedades multiculturales, de personas que vienen, personas que van, personas que en su origen tienen un contexto migratorio, pero que son ya personas españolas, si bien con identidades multiculturales. No estoy pensando en las nacionalizaciones, personas que son ya españolas, en las segundas generaciones, en las terceras. ¿Hasta cuándo vamos a seguir llamando y llamamos a las personas migrantes? Y por último, el decir que para que la integración funcione son imprescindibles ponerlas en un marco también de atención a la desigualdad y hacia la pobreza que hay en muchos de nuestros países europeos, y evitar el que las políticas de atención a las personas, a los refugiados, a los inmigrantes, vayan desde luego en detrimento de las políticas de atención a la pobreza, a las situaciones de desigualdad en general. Sino lo que estamos creando es competencia, más xenofobia, más racismo entre las personas con menos recursos, en lugar de adecuar los recursos a las situaciones cambiantes. Para terminar, abundando en lo que decíamos antes de que el éxito o el fracaso de la integración es colectivo, y de que hay un componente personal y político en nuestras sociedades europeas de cómo acogemos a las personas refugiadas y extranjeras, queremos terminar con una frase del Papa Francisco el año pasado, dirigiéndose a las personas refugiadas. Lo que él dijo: perdonad la cerrazón de nuestras sociedades, que temen el cambio de mentalidad que vuestra presencia entre nosotros requiere.